Entonces, muchas gracias por asistir a esta reunión de hoy. Una pequeña variación por motivos logísticos respecto al tema de neurología que se verá mañana. Luego, hoy vamos a tratar de la anatomía quirúrgica de la columna cervical subaxial. Eh, Vamos a hacer una presentación práctica, concisa, sobre aspectos pues importantes, digamos pues que conciernen al abordaje quirúrgico de la columna cervical. Eh, para no hablar de historia, pues hablar de historia de la columna cervical realmente es hablar de evolución. Hay unas particularidades bien interesantes que corresponden a lo evolutivo y que hacen que el cuello del ser humano sea una estructura muy especial, muy distinta, que se haya diferenciado de la de los otros mamíferos. Y es esa diferencia evolutiva en lo que implica la supervivencia, lo que implica la mirada, los distintos ángulos en que el ser humano aprecia su campo visual, eh, hicieron que la columna cervical tuviera una capacidad de rotación y una capacidad de flexión y extensión amplias y que requieran de que existan muchas estructuras alrededor, tanto a nivel ventral como dorsal, que garanticen una estabilidad a la vez que controlan estos movimientos. Es por eso que es muy importante en la anatomía quirúrgica pues, de las vértebras de la columna, apreciar todo lo que hay al lado en términos de tejidos blandos, vísceras, irrigación. Entonces, comencemos por un recuento de lo que es la anatomía superficial, referencias que inclusive para nosotros eh, deben ser apreciables y deben ser palpables. Todas las imágenes que vamos a ver en esta presentación son extraídas de un artículo de 2018 chino con unos excelentes preparados en plastinación como van a ver a continuación y vamos a tratar de equipararlas con estas imágenes, con unas imágenes esquemáticas de un libro que al final les mostraré pues, la bibliografía de abordajes quirúrgicos en columnas pues, en general. Entonces aquí vemos a una persona de cúbito dorsal, se está planeando un abordaje y en la inspección visual, si fuéramos a palpar el cuello, entonces eh, deberíamos partir entonces de establecer unos límites rostrales pues, o cefálicos de lo que es el cuello, como sería entonces el borde inferior de la mandíbula y mastoides a nivel cefálico y a nivel caudal, entonces tendríamos la clavícula y el manubrio. Realmente, digamos que si nos fuéramos a hacer una proyección posterior del manubrio y clavícula, entonces apreciaríamos P1 y P2 por esa relación pues, de oblicuidad que hay con la primera costilla. Entonces a la palpación también tendríamos otras estructuras para proyectar, por ejemplo, una vértebra a la que quisiéramos llegar en cirugía. Entonces, a nivel del hueso hioides, o aquí en el ángulo pues, de la mandíbula, casi siempre tendríamos AC3 en relación con el cartílago tiroides, que puede ser palpable. La manzana, pues como decimos en criollo, tendríamos una relación con C4 y además en relación con el cartílago cricoides tendríamos también a C6 e inclusive hay una asociación pues histórica en el tubérculo carotidio, que es el tubérculo de Chassaignac, que se utiliza para maniobras vagales pues en general, y algunos lo habremos hecho en el ejercicio de la medicina general. Finalmente, entonces, a nivel de C7, palpable posterior, tendríamos la prominencia vertebral. En la ocasión pasada, entonces estábamos tratando sobre las vértebras C1 y C2 en el colega Carlos, y vale la pena entonces acá hacer una descripción de las características de la vértebra cervical subaxial. Estamos hablando entonces ya de C3 a C7 y estamos hablando de que es una vértebra
donde ya, a diferencia pues, de C1 y C2, se comienzan a apreciar unas estructuras definidas que se van consolidando y cambian morfológicamente en las vértebras torácicas y lumbares, pero, pero que en general ya aparecen entonces en la columna, ¿cierto? Entonces, eh, es de hacer notar que tenemos un cuerpo vertebral que en el descenso es directamente proporcional. Entre más desciendan estos cuerpos, se van haciendo sus masas un poco más grandes, si bien una excepción puede ser C6, que usualmente es un poco más pequeña que C5 y que C7. Tenemos entonces una característica de este cuerpo, donde hay una convexidad ventral, donde tenemos un ancho, eh, son más anchos en el sentido transversal que en un sentido ventromedial. Y hay una disposición cortical y esponjosa en columnas o láminas, si se quiere decir así, que hace que sean unas estructuras que resisten la compresión. Tenemos entonces también a los platillos cervicales, que tienen un grosor aproximado de 1 milímetro y tienen una alta densidad cortical. Es importante identificar además entonces los procesos uncinados. Yo voy a, perdón, no estoy seguro de la flecha, entonces sí, creo que voy a utilizar el puntero. Eh, Continúo, entonces estamos identificando los procesos uncinados que son lateral al cuerpo, son quienes reciben la vértebra rostral. Si los apreciamos en este plano, pues coronal tienen un aspecto cóncavo y además con esta función evidentemente ayudan a evitar un desplazamiento lateral entre las vértebras. Definen entonces los bordes laterales en el caso pues, de una disectomía, una corpectomía, es importante identificarlos para tener una idea de la línea media. Tenemos además entonces ya establecidos unos procesos transversos que entonces contienen precisamente el foramen transverso en este aspecto, y que es el que contiene además la arteria vertebral y la raíz nerviosa que corresponde pues a este nivel. Tenemos entonces además un tubérculo anterior, un tubérculo posterior. El anterior es usualmente el origen del escaleno anterior, del longus colli, músculos que vamos a ver al término pues, de la presentación. Y también tenemos entonces el posterior, que entonces tiene relación con otros músculos como el elevador de la escápula, el escaleno medio, o el esplenio cervical. Aparece entonces un pedículo, digamos algo rudimentario, es corto, tiene una orientación medial, es el que tiene la función pues, de conectar el cuerpo con la masa lateral, que dicho sea de paso, entonces es una masa grande, cilíndrica, que tiene una relación pues, de proximidad con la raíz nerviosa. En el caso de las vértebras cervicales con este tamaño pues tan mínimo de los pedículos, usualmente entonces son las masas las que se utilizan para la instrumentación. Finalmente en C7 ya podemos tener un pedículo que es un poco más ancho que la masa. A continuación, entonces, una precisión pues, del preparado, ya con la presencia entonces del cordón medular, apreciamos entonces acá la división entonces de la raíz correspondiente y del nervio cervical. Esta sería una vista superior, esta sería una vista inferior, donde hay inclusive entonces aquí ya una disección de donde se muestra el platillo y donde se muestra el disco intervertebral, que todos sabemos pues tiene un anillo fibroso, un núcleo pulposo. mm, y en esta imagen pues digamos muy clásica, robada pues del libro de Netter, entonces podemos apreciar de modo lateral los forámenes neurales. A diferencia pues del nivel C1 y C2, estos forámenes ya no son parciales, tienen realmente 4 paredes que se corresponden pues en el sentido rostral y caudal a los ventrículos
En la parte ventral entonces correspondería al cuerpo y en la parte dorsal entonces el límite sería la cápsula de la unión facetaria, que aquí se describe pues en alguna bibliografía, la van a encontrar pues como la articulación cicatricial. Eh, es además una articulación sinovial que a nivel cervical tiene una orientación aproximada de 45 grados, alimentada por la arteria vertebral principalmente, aunque también por la faringe ascendente o la intercostal, y digamos que permiten estas facetas varias magnitudes de rotación. Sobre todo hay más limitación en cuanto a la extensión, soportan aproximadamente un quinto pues, de la carga compresiva que puede soportar la columna cervical y tienen un límite de traslación sagital pues, entre faceta y faceta aproximado de 2 a 3 milímetros. La mayor capacidad de flexión lateral que pueden tener estas facetas es sobre todo de C2 a C5, es un 10% y está mucho más limitada cuando ya estamos hablando de C7, que es un 5 a 8%. Corresponde al cordón medular. Les traigo este preparado que ya habíamos visto. Está suspendido por unos ligamentos dentados que están proyectados desde la pía hasta la dura. Eh, tenemos pues a nivel cervical 8 raíces que se proyectan respecto pues al pedículo correspondiente. Esas raíces ocupan habitualmente un tercio del espacio que tiene el foramen neural y además van acompañadas de un correspondiente plejo venoso pues, y grasa epidural. Hay un fenómeno que ocurre dinámico y por eso traigo entonces este preparado lateral donde hay una modificación. Ese cordón medular en su fijación tiene la facultad de hacer en el contexto de la flexión cervical una elongación y el diámetro AP decrece. Si tuviéramos un proceso de extensión, entonces al revés, tendríamos un acortamiento de esa médula espinal y el diámetro, por el contrario, incrementaría. En cuanto a la suplencia vascular, en todo el sistema, digamos que principalmente se da por la arteria vertebral. Hay otras como la faringe ascendente, occipital, se describe la cervical profunda, pero principalmente entonces tenemos a la vertebral, que habitualmente pues en su transcurso tiene una rama ventral y además tiene una rama dorsal, ¿cierto? Una rama ventral que está pues digamos ubicada en la porción media de la cara del cuerpo a nivel lateral y tenemos una rama dorsal que entra por el foramen neural. A su vez, pues, esta vertebral es la que da origen a la arteria espinal anterior y a las dos posteriores espinales pues, que conocemos. La arteria vertebral habitualmente tiene un diámetro de 4 a 5 milímetros y tiene una división aquí anatómica clásica en 4 segmentos. Tenemos entonces el B1, que sería el preforaminal, como ven acá se origina entonces en un aspecto dorsal. La subclavia tiene una relación medial respecto al músculo escaleno anterior y en el 90% de las ocasiones va a entrar a través del foramen transverso de C6. El otro 10% está dividido entre C3 y C7. Tenemos entonces ese segmento B2, que es cuando ya entró entonces el segmento B1 a través de los forámenes transversos y que tiene su límite entonces en B3, donde ya comienza una migración medial, donde ya estamos entrando entonces a la membrana atlanto-occipital. Bueno, aquí estamos hablando de unión cráneo cervical, pero ya el B4 sería entonces ese segmento dural que se une posteriormente con la basilar. Aquí entonces un preparado lateral. Pueden ver entonces aquí la orientación ventralocefálica de la arteria vertebral y en relación al tubérculo anterior de C6 vemos pues cómo se va internando.
Otras estructuras importantes pues, vascular y nerviosa, entre otras de las estructuras, tenemos entonces a la vaina carotidia, que acá la podemos ver, digamos, pues en un esquema. Entonces, ella está cubierta en un sentido pues lateral y anterior por el músculo esternocleidomastoideo, el que vemos que acá está disecado precisamente para que se aprecien muy bien entonces las tres estructuras de esa vaina carotidia, que son entonces la carótida común, el nervio vago y la yugular interna. Ah, ya, está muy bien. Y tenemos entonces además el nervio laringio, eh, donde lo podemos apreciar entonces aquí a nivel pues, del cuerno del dioides, cómo genera su bifurcación y desciende para generar un asa, al menos en el aspecto izquierdo, sobre el callado aórtico. En el derecho, entonces, lo va a hacer sobre la subclavia. Eso tiene unas implicaciones anatómicas importantes, principalmente porque cuando estamos hablando de los abordajes izquierdos, entonces, al ser este regreso pues, del laringio recurrente, digamos, más caudal, ya ha alcanzado el ángulo pues, entre la tráquea y el esófago cuando está en la base del cuello, pues, a partir de la cual se interviene. Mientras que al ser más superior, entonces el regreso derecho de este recurrente, por la relación pues, con la subclavia derecha, que es un poco más caudal que el callado, entonces aún no alcanzaba pues como esa fascia visceral, es un poco más anterior, es un poco más lateral, eso genera que pueda ser más susceptible a daño por retracción cuando se comienzan a hacer los abordajes quirúrgicos. Aquí podemos apreciar eh, entonces el nervio laríngeo recurrente. En cuanto a los ligamentos, entonces vuelvo y juega aquí esquemáticamente. Entonces, a nivel axial, tenemos una descripción de los ligamentos, el anterior longitudinal, el posterior, el ligamento inflauno, el amarillo, el intraespinoso, el capsular, que tiene una orientación pues, perpendicular respecto a la faceta, eh, y el intertransverso, pues que tiene pocas implicaciones biomecánicas, pero aparece pues acá descrito. Entonces tenemos, para ahondar un poco más, aquí tenemos una visión pues, del ligamento anterior longitudinal, el cual se encuentra entonces a nivel ventral respecto a los cuerpos vertebrales pues, y los correspondientes discos. Está ubicado desde la base del cráneo hasta el sacro y tiene una función, como podría ser obvio por esta disposición ventral, de prevenir, pues controlar la hiperextensión cervical. Continuamos entonces además con el ligamento posterior longitudinal. Eh, entonces aquí tenemos los dos, digamos, dos cortes para establecer pues el efecto dinámico que hace el ligamento posterior, que es opuesto entonces al anterior, y es evitar una hiperflexión. Está adherido entonces a la cara dorsal de los cuerpos y a nivel cefálico es el que se convierte pues en la membrana tectorial, totalmente pues se va para el sacro. Tiene una distribución muy laxa, perdón, tiene una distribución laxa mmm, a nivel del disco, es un poco más estrecho también a nivel medio del cuerpo vertebral, entonces eso hace que sea usualmente el punto de herniación más común, la región paramediana. El ligamento aplado o ligamento amarillo, entonces es una realmente se define con una serie de ligamentos de un carácter segmentario, discontinuo, como lo podemos ver aquí lateral, con un gran potencial elástico que descansa, si se quiere describir, sobre las láminas como si fuera en forma de tejado. Eh, y aquí vemos entonces distintos cortes para apreciar
este ligamento. Tenemos además entonces el ligamento nucae o el ligamento de la nuca, que lo estamos viendo pues de modo lateral y está compuesto, y lo vemos pues en el mismo esquema que estábamos viendo, de los ligamentos pues interespinosos y supraespinosos. Los juntos entonces conforman ese ligamento nucae que está ubicado desde el linio hasta la apófisis espinosa, el proceso espinoso de C7. Y digamos que es un punto de referencia eh, para hacer la división de los músculos paraespinales, y también es el punto pues, de unión para la musculatura de la nuca C7, y tiene una función importante, la limitación de la flexión. Otro componente importante, y si se fijan, estamos avanzando en la presentación desde adentro hacia afuera, entonces son las fascias. Como pueden ver acá, entonces esta que en términos pues, de inglés es la investing fascia, la investing layer o de recubrimiento. Entonces, digamos que es la capa más superficial que está rodeando el cuello. Ventralmente, entonces, cubre el esternocleidomastoideo, cubre el trapecio, cubre la glándula submandibular o la parótida, como la vemos acá. En su parte rostral, entonces tiene una relación con el dioides, como la vemos, con el borde caudal de la mandíbula, incluso con el arco cigomático y el proceso mastoideo. Tenemos además la fascia pretraquial o la poneurosis cervical. Tiene la función de envolver los músculos subioideos, pues los vamos a ver, aquí estamos viendo pues el homoioideo, esternoioideo, el genioideo, y tiene una correlación entonces, además con el espacio visceral, donde vamos a tener a la tiroides, a la tráquea y al esófago. Y tenemos entonces además la capa o la fascia prevertebral. Esta, entonces, como la vemos acá, ya es la que está rodeando la columna, que incluye además los grupos musculares escalenos, los lomos que describiremos más adelante. Es importante también establecer que hay un espacio potencial que está entonces entre la base epitedosa, que puede tener comunicación con el mediastino. En cuanto a la musculatura ventral, entonces, ya estamos dividiendo unas capas superficiales, capas profundas, y tenemos entonces la platisma, que tiene un grosor de 1 a 3 milímetros, va desde la mandíbula hasta la clavícula, está inmediatamente inferior a la piel y al tejido subcutáneo, y tenemos además el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Los componentes pues, más superficiales de esa musculatura ventral. El esternocleidomastoideo entonces es una referencia muy importante al dividir el cuello en regiones triangulares, que vamos a describir al final de la presentación. Tiene una dirección entonces oblicua, hacia abajo, hacia adelante. En la parte rostral entonces tiene una unión con el occipital y el mastoides, mientras que en su parte caudal tiene una unión entonces con el esternón y con la clavícula. En esa musculatura ventral entonces tenemos además varios grupos de músculos, como son entonces los escalenos, son tres: el anterior, medial y posterior. Aquí los podemos ver un poco mejor en la disección. Si se fijan, son una referencia importante en este abordaje lateral, porque entre el anterior y el grupo del medio y el posterior, entonces tenemos una división del plexo braquial. Es el que divide entonces estos dos grupos. Estos escalenos están relacionados al proceso de inspiración. Y tenemos entonces también en esa misma capa profunda al grupo
cuerpo de los longus capitis, longus coli, el rectus capitis, que están entonces en estrecha relación con el cuerpo ventral de las vértebras, los procesos transversos, e inclusive la porción basilar del occipucio, y se proyectan además pues a los cuerpos cervicales bajos y torácicos altos, eh, encargados principalmente de la flexión de columna. Contamos entonces con los infraioideos de los que estábamos hablando ahorita, el esternoioideo, el homoioideo, que tiene dos, digamos, dos vientres, uno anterior y uno posterior, que ahorita vamos a hablar de ellos porque son importantes, que intervienen principalmente en la masticación y en la flexión. En cuanto a musculatura dorsal, entonces tenemos unas capas superficial e intermedia. Digamos que en un orden eh, superficial tendríamos el trapecio, el splenius capiti a continuación, el elevador escapular aquí no lo podemos apreciar. Son músculos que tienen una función relacionada con la extensión, con la flexión lateral, con la rotación. Y en la intermedia entonces tenemos, por ejemplo, el semiespinal, que ya tienen una función descrita pues como el grupo erector de la espina. Son músculos muy largos que realmente parten desde la cresta ilíaca y el sacro, y que se insertan, como en el caso, por ejemplo, del longuísimos con el mastoide. Hay inclusive una capa mucho más profunda que si la conseguí, pues realmente fue esquemática, que es del grupo transverso espinal. Entonces tenemos a los grupos intertransversales, a los rotadores, que están sobre todo entre los procesos transversos. Y tienen además acá la descripción de los interespinales y tienen una relación, eh, pues, sobre todo con flexión lateral y algo de extensión, pero menos dinámica que los músculos que acabamos de describir. Entonces hablábamos ahora de la importancia del músculo esternocleidomastoideo como referencia para una división de los triángulos cervicales, que son, digamos, unos espacios virtuales anatómicos que son importantes de identificar en el momento del abordaje porque están relacionados a estructuras vitales neurovasculares. Entonces, eh, tenemos entonces una división de un triángulo ventral eh, que limita entonces la cara medial del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello. Y a su vez, este triángulo ventral entonces tiene una división, como sería entonces el triángulo submentoniano submental, que está limitado entonces por el dioides, la cara ventral del digástrico que lo vemos acá. Tenemos entonces el triángulo submandibular, entonces es limita con borde inferior de la mandíbula, la región de posterior anterior de los digástricos, eh, y es importante en la relación del paso del nervio hipogloso. Importante entonces la subdivisión entonces del triángulo carotídeo, entonces que tiene una relación directa con el borde ventral del esternocleidomastoideo, tiene además relación con la cara eh, rostral del homoioideo, por eso hablábamos que era una referencia importante, y además la cara pues caudal del digástrico. Está en relación con la vaina carotídea que habíamos descrito ahorita. Por lo tanto, en la apreciación de este triángulo hay que tener en cuenta la carótida común, la vena yugular interna y el vago. Y tenemos entonces también el triángulo muscular, que está rodeado pues, en el plano medio del cuello. eh, Tiene relación entonces ya con el borde caudal del homoioideo, el otro lado del homoioideo, y con el borde medial del esternocleidomastoideo también. Y tiene una relación entonces con las vísceras del cuello, tráquea y tiroides, además de los músculos infraioideos.
Tenemos además entonces el triángulo dorsal, que ya tiene relación, es con el borde lateral del esternocleidomastoideo y con el borde ventral del trapecio, además del tercio medio clavicular. A su vez, entonces, tiene una subdivisión entre un triángulo mucho más grande, que sería el posterior, el occipital, y que tiene relación con la salida de la arteria occipital en el punto del ápex. Y lo que divide pues este triángulo es el homoideo, precisamente el vientre posterior del homoideo, que decíamos que tiene un vientre anterior y un vientre posterior. Y hay uno más pequeño, que es el triángulo subclavio, no menos importante porque tiene una relación entonces a nivel profundo con la arteria subclavia. Esta es entonces la bibliografía que se utilizó, la de los preparados, es el segundo artículo, que se los recomiendo por la calidad pues, de los preparados y descripción, porque además, digamos que en la mitad del artículo hacia adelante tiene unas descripciones muy claras de los abordajes quirúrgicos, ya para profundizar en el tema, el Necker pues para la evaluación de las facetas y el libro de técnicas de anatomía quirúrgica y técnicas para la espina. Como pueden ver, entonces estamos hablando, como vimos al principio, de una columna cervical que está rodeada de múltiples referencias anatómicas, que más adelante en estas reuniones pues, de anatomía quirúrgica vamos a evaluar pues, el abordaje quirúrgico de las mismas. Muchas gracias y atento a dudas, apreciaciones, recomendaciones. Gracias, Julián. Yo no tengo ningún comentario, solo que un buen cirujano tiene que tener un conocimiento anatómico perfecto. Me parece muy importante que estemos reforzando estos temas desde los primeros años de la residencia. Yo no tengo más comentarios. Gracias, Julián.